El amparo indirecto procede en los siguientes casos: contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Entre las normas generales encontramos las siguientes: los tratados internacionales que sean celebrados por el Estado mexicano y reconozcan derechos humanos. Todas las leyes federales. Las constituciones estatales y de la Ciudad de México. Las leyes de los estados y de la Ciudad de México. Los reglamentos federales. Los reglamentos locales. Y por último, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. El amparo también procede contra actos u omisiones que provienen de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos o laborales. Contra actos, omisiones o resoluciones que provengan de un procedimiento administrativo que se siga en forma de juicio. Las resoluciones definitivas, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Y también actos en el procedimiento que sean considerados de imposible reparación. Se entienden como tales aquellos que afecten materialmente derechos tutelados en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales. El amparo indirecto también procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o laborales, realizados fuera de juicio o después de concluido. Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo puede promoverse contra la última resolución que se dicte en el juicio. Esta será entendida como aquella que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Inclusive, la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda todas las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. En el procedimiento de remate, la última resolución será aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación, así como la entrega de los bienes rematados. En este caso, se harán valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento. El amparo indirecto también procede contra todos aquellos actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente los derechos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales. También procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
incluyendo resoluciones de reserva, el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, y la suspensión del procedimiento cuando no se encuentre satisfecha la reparación del daño. También procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto a cargo de un juez. El amparo indirecto procede contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y también del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al tratarse de las resoluciones que se dicten por estos órganos y emanen de un procedimiento que se sigue en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo, por violaciones cometidas a la resolución o durante el procedimiento. Estas normas generales aplicadas durante el procedimiento solo pueden reclamarse en el amparo promovido contra la resolución. La demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o a través de medios electrónicos. En la misma debe de expresarse lo siguiente: el nombre y domicilio del quejoso y de la persona que promueva en su nombre, debiendo acreditar documentalmente su representación. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce, manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Señalar a la autoridad responsable. Precisar en qué consiste la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclama. Señalar bajo protesta de decir verdad cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a sus conceptos de violación. Deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada a la Ciudad de México en el caso de invasión por la autoridad federal de sus competencias. Asimismo, señalar el precepto de la Constitución Federal que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Y por último, los conceptos de violación. Cuando se promueva una demanda de amparo indirecto por caso urgente, basta para que se dé trámite a la misma, expresándose lo siguiente: ¿en qué consiste el acto reclamado? La autoridad que lo ordenó. La autoridad que pretenda ejecutar el acto o lo ejecute. Y por último, el lugar en el que se encuentra el quejoso. La demanda de amparo indirecto puede formularse por escrito, por comparecencia o a través de medios electrónicos. En este último caso, no se requiere la firma electrónica. Al presentarse la demanda de amparo indirecto, deben exhibirse las copias para cada una de las partes y 2 más para la tramitación del incidente de suspensión, siempre que éste se solicite y no tenga que concederse de oficio. Esta exigencia no es necesaria en los casos en los que la demanda se presente en forma electrónica.
El Tribunal de Amparo de oficio debe mandar expedir las copias cuando la demanda de garantías se promueva por comparecencia, vía telegráfica o por medios electrónicos. Igualmente, en asuntos del orden penal, laboral o tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces. También cuando se trate de derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal, de ejidatarios o comuneros, y cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en desventaja social para emprender el juicio de amparo. ¿En qué casos puede ampliarse la demanda de amparo? Cuando no haya transcurrido el plazo para su presentación y además cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en su demanda inicial. La ampliación debe presentarse dentro del plazo previsto en la Ley de Amparo. La demanda puede ampliarse en el plazo referido de 15 días, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, o bien presentar una nueva demanda. ¿Cómo se substancia el juicio de amparo indirecto? Cuando se presenta la demanda de amparo indirecto y en su caso es turnada, el tribunal debe resolver si desecha, previene o admite. Si la demanda de amparo indirecto versa sobre caso urgente, debe de proveerse de inmediato. El tribunal que conozca del juicio de amparo indirecto deberá de examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la debe desechar. El tribunal ordenará requerir al promovente que aclare su demanda, señalando con precisión en el acuerdo relativo todas las deficiencias, irregularidades u omisiones que advierta. Deberá de corregirse las irregularidades en el escrito de demanda, si se omite alguno de los requisitos que la ley establece, no se acompañe el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, que no se exprese con precisión en qué consiste el acto reclamado, o bien que no se exhiban las copias necesarias de la demanda. Si el quejoso no subsana las deficiencias, irregularidades u omisiones que presente su demanda de amparo indirecto dentro del plazo de 5 días, dicha demanda se tendrá por no presentada. La falta de exhibición de las copias para tramitar el incidente de suspensión solo da lugar a la postergación de su apertura, mas no para su inadmisión. De no existir prevención, o cumplida que sea esta, el tribunal debe admitir la demanda y señalar día y hora para que tenga lugar la audiencia constitucional. Esta deberá de celebrarse dentro de los 30 días siguientes. La audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto es un acto procesal que se desarrolla durante su tramitación con el objeto de ofrecer, admitir y desahogar pruebas, formular alegatos por las partes y el Ministerio Público, dictando la sentencia relativa, resolviendo si se concede, niega o sobresee el amparo. El tribunal
debe solicitar el informe con justificación a las autoridades responsables. Les apercibirá de las consecuencias que implica su falta de remisión. Asimismo, ordenará correr traslado a la parte tercero interesada y, en su caso, ordenará la tramitación del incidente de suspensión. El tribunal tiene la facultad de que, a su criterio, si existe causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional puede celebrarse en un plazo que no exceda de otros 30 días. Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le debe remitir copia de la demanda de amparo. También al tercero interesado se le debe entregar copia de la demanda al notificársele del juicio. Si su residencia se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal que conoce del amparo, deberá de notificársele por medio de exhorto o despacho, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. En caso de residir en zona conurbada, puede hacerse por conducto del actuario. La autoridad responsable debe rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de 15 días, con el cual se dará vista a las partes. El tribunal, atendiendo a las circunstancias del caso, puede ampliar el plazo por otros 10 días más. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, debe existir un plazo de por lo menos 8 días. En caso contrario, se diferirá o suspenderá la audiencia a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Tratándose de un amparo penal, la autoridad jurisdiccional debe acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado. En él se indicará el orden de intervención de cada una de las partes. El informe que no sea rendido en el plazo que establece la ley será tomado en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo. Si no se rindió el informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad si el acto no es en sí mismo violatorio de derechos humanos y garantías individuales. La autoridad debe precisar en el informe todas las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso copia certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyarlo. En el amparo agrario, además deberá de expresarse el nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos de la ley que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar las autoridades, si estas son autoridades agrarias, y la fecha en la que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios de la parte quejosa
y del tercero. También la forma y términos en que las resoluciones hayan sido ejecutadas y los actos a través de los cuales hayan adquirido sus derechos. Se acompañará al informe copias certificadas, así como actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. La autoridad responsable, al rendir su informe, no puede pretender variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado. Tampoco puede ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las que se relacionen con las nuevas pretensiones que haya sido deducida por el quejoso. En amparos administrativos, si en la demanda se menciona la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en el informe justificado, la autoridad debe complementar en esos aspectos el acto reclamado. Deberá correrse traslado con el informe a la parte quejosa para que en el plazo de 15 días efectúe la ampliación de la demanda de amparo. Esta solo se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con esa ampliación, se debe dar vista a las autoridades responsables, así como a la parte tercera interesada, emplazándolos a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Deberá de diferirse en estos casos la audiencia constitucional. Cuando el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los plenos de circuito, el informe con justificación se reducirá a 3 días improrrogables y la celebración de la audiencia se efectuará dentro de los 10 días contados desde el día siguiente al de la admisión de su demanda. ¿Qué pruebas pueden ofrecerse en el juicio de amparo indirecto? Pueden ser todas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional. La prueba documental puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el tribunal haga una relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. La prueba testimonial, la pericial, la inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior debe ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la celebración de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. El plazo no puede ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, solo en el caso en el que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables
a su descuido o negligencia dentro del juicio. El plazo para el ofrecimiento de esas pruebas debe ser el señalado en la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para ofrecer las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deben exhibir original y copias para todas las demás partes de los interrogatorios, sobre los cuales deberán de ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no se puedan presentar. El cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba de versar la inspección también deben de ser exhibidos. No pueden admitirse más de 3 testigos por cada hecho. Si faltan total o parcialmente las copias, se debe requerir al oferente para que las presente en el plazo de 3 días. Si no lo hace, se tendrá por no ofrecida la prueba. El tribunal debe ordenar que se entregue una copia a cada una de las partes para que amplíen por escrito, en un plazo de 3 días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que debe de versar la inspección y formular repreguntas al tener verificativo la audiencia. Si se admite la pericial, debe designarse a un perito o de los que se estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a un perito para que se asocie al nombrado por el tribunal o rinda dictamen por separado. La designación se deberá de hacer dentro de los 3 días siguientes a partir de la fecha en la que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba. En el amparo, los peritos no son recusables, pero el nombrado por el tribunal debe excusarse de dictaminar si existe alguna de las causales de impedimento. Cuando acepte su nombramiento, debe manifestar bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en impedimento. Para que las partes puedan rendir sus pruebas, todos los servidores públicos tendrán la obligación de expedirles con toda prontitud copias o documentos que les hubieren solicitado. Si no lo hacen, el interesado, una vez que acredite haber efectuado la petición, solicitará al tribunal que requiera a las autoridades omisas y difiera la audiencia. Se acordará siempre y cuando la solicitud se hubiere efectuado con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la audiencia, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El tribunal hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias en un plazo que no exceda de 10 días. Si a pesar del requerimiento no se envían oportunamente los documentos o copias, el tribunal, a petición de parte, puede ordenar diferir la audiencia hasta en tanto se reciban. Aplicará las medidas de apremio y agotadas que sean. Si persiste el incumplimiento, denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si las actuaciones están concluidas, puede solicitarse el original a instancia de cualquiera de las partes. Las partes pueden presentar un documento que sea objetado de falso en la audiencia constitucional por las demás partes. En este caso, el juez de distrito debe suspender la audiencia para continuarla dentro de los 10 días siguientes. En la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento.
El plazo de ofrecimiento de la prueba testimonial, pericial o inspección judicial será de 3 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Las pruebas deben desahogarse en la audiencia constitucional. Solo aquellas que, de acuerdo con el órgano jurisdiccional, puedan recibirse con anterioridad, o las que deban desahogarse fuera de la residencia del tribunal que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria y en cualquier otra forma legal, podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. Las audiencias en el juicio de amparo indirecto son públicas. Una vez que se abra la audiencia, se procederá a la relación de las constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, recibiéndose por su orden las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes. Acto continuo deberá de dictarse la sentencia que corresponda. El quejoso puede alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privársele de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. También su incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, asentándose en autos, extracto de sus alegaciones si lo solicita. En los amparos administrativos, la sentencia debe de ocuparse de analizar el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en su informe. Ante la falta o insuficiencia de aquellas en la sentencia que conceda la protección, se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. ¿Qué es la suspensión del acto reclamado? Es una institución de seguridad que tiene por objeto evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso para conservar la materia objeto del conflicto, impidiendo que el acto reclamado se consume irreparablemente. De esta manera, al concederse el amparo, se puede restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de las garantías individuales y derechos humanos. Es por ello que la suspensión del acto reclamado puede decretarse de oficio o a petición de la parte quejosa. La suspensión se concede de oficio y de plano cuando se trata de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. En caso urgente, la suspensión debe decretarse desde el auto de admisión a la demanda, comunicándose sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
La suspensión también puede concederse de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Se abre de oficio el incidente de suspensión en los siguientes casos: extradición y actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Los requisitos para que se conceda la suspensión son los siguientes: que lo solicite el quejoso y que, de concederse, no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión debe tramitarse en incidente por separado y por duplicado. No pueden ser objeto de suspensión todas las órdenes o medidas de protección que se dicten en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica no pueden ser objeto de suspensión, más que en el caso en el que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva. Cuando se considera que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando se conceda la suspensión. Cuando se permita la continuación del funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. Se continúe la producción o el comercio de narcóticos. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. Cuando se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial y la independencia de la República, así como la soberanía y seguridad nacional. También el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y la ejecución de aquellas órdenes se encuentren dirigidas a quienes pertenecen al régimen militar. También cuando se afecten intereses de menores o incapaces, o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico.
Cuando se impida el pago de la pensión alimenticia. Cuando se permite el ingreso en el país de mercancías cuya introducción se encuentre prohibida en términos legales. Cuando se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias. Y también cuando se incumplan con las normas oficiales mexicanas, afectando la producción nacional. Cuando se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, así como los actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador, para salvaguardar el sistema de pagos y su estabilidad. Cuando se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio, en caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá a la suspensión. Y cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo de la nación. El tribunal excepcionalmente puede conceder la suspensión, aun cuando se trate de estos casos, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, pueda causarse mayor afectación al interés social. La suspensión se puede solicitar en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Si el quejoso, que solicita la suspensión, manifiesta contar con un interés legítimo, el tribunal la concederá siempre y cuando acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. El otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de su demanda de amparo. Cuando sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, y la misma se conceda, el quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causen si no obtiene sentencia favorable en el amparo. Si con la suspensión se puedan afectar derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el tribunal debe fijar discrecionalmente el importe de una garantía. Esa suspensión, concedida a los núcleos de población, no requiere de garantía para que surta sus efectos. La suspensión quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pague los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso en el que a éste se le conceda el amparo. No se puede admitir una contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de garantías o resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero,
El tribunal debe fijar discrecionalmente el importe de la contragarantía. La contragarantía que ofrezca el tercero interesado debe también cubrir el costo de la garantía que se hubiere otorgado al quejoso. Esta debe de comprender lo siguiente: los gastos o primas pagadas a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía, los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria. Y por último, los gastos legales acreditados para constituir el depósito. Si la demanda de amparo se solicita en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos fiscales, puede concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El Tribunal de Amparo se encuentra facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento si, realizado el embargo por las autoridades fiscales, este quedó firme y los bienes del contribuyente fueran embargados y suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. Cuando el monto de los créditos exceda la capacidad económica del quejoso. Y por último, al tratarse de tercero distinto al sujeto obligado, de manera directa o solidaria, al pago del crédito. Si se niega el amparo y existe sobreseimiento del mismo, o bien, cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en el que se pronuncie el acuerdo relativo, aunque sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse en el caso en el que, dentro del plazo de 5 días siguientes al en que surte efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorgue la garantía fijada y así lo determine el tribunal. Cuando venza el plazo, el tribunal de oficio o a instancia de parte notificará a las autoridades responsables, las que pueden ejecutar el acto reclamado. Mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, volverá a surtir efectos la medida suspensional. Las autoridades federales, estatales, la Ciudad de México y los municipios se encuentran exentos de otorgar las garantías por ser personas morales oficiales solventes. Al promoverse la suspensión del acto reclamado, el tribunal debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones legales. En esa medida, puede conceder o negar la suspensión provisional. Si la concede, fijará los requisitos y efectos de la medida. Si la niega, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado.
Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que debe de efectuarse en el plazo de 5 días. Y además, solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deben rendirlo en el plazo de 48 horas, para lo cual, en la notificación se les acompañará copia de la demanda y anexos que se estimen pertinentes. Cuando proceda la suspensión y exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el tribunal, con la presentación de la demanda, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que se estimen convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde eso sea posible, y que también no quede sin materia el juicio de amparo. Si existe en el expediente elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto a la afectación que la medida cautelar pudiera provocar al interés social y al orden público, el juez, con vista al quejoso y por 24 horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. En su informe previo, la autoridad responsable debe concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye. Puede expresar las razones que considere pertinentes sobre la procedencia e improcedencia de la suspensión. Además, proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al tribunal establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes pueden objetar su contenido en la audiencia. Tratándose de demanda de amparo, en casos urgentes, puede ordenarse que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones. Si la autoridad responsable tiene su residencia fuera de la jurisdicción del tribunal y no es posible que rinda su informe previo con la debida anticipación por no haberse hecho uso de los medios que establece la ley, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia puede modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes. Si no se rinde el informe previo, eso hace presumir cierto el acto reclamado, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Al tratarse de amparo contra normas generales, las autoridades que intervengan en el refrendo del decreto únicamente rendirán el informe previo si advierten que su participación en el proceso legislativo o de creación de la norma se impugna por vicios propios. El tribunal puede solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere pertinentes para resolver sobre la suspensión definitiva. En el incidente de suspensión, solo se admitirán las pruebas documental e inspección judicial. En los amparos por caso urgente, será admisible la prueba testimonial. En la audiencia incidental, pueden comparecer las partes y se dará cuenta con los informes previos. Se recibirán las documentales que el tribunal hubiera llegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes.
se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a las cuales se sujetará. Si aparece debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades, se declarará sin materia en incidente de suspensión. Toda resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener lo siguiente: la fijación clara y precisa del acto reclamado, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión, y por último, los puntos resolutivos, donde se expresará el acto por el que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, debe precisarse el efecto para su estricto cumplimiento. Si el juez otorga la suspensión, el tribunal debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta que termine el juicio, estableciendo condiciones de cuyo cumplimiento depende el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. De acuerdo a su naturaleza, el acto reclamado ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia en el juicio de amparo. El tribunal debe tomar las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de garantías. Si en el juicio de amparo se reclama una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma, solo en la esfera jurídica del quejoso. Cuando se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos, se decretará en relación con los efectos y consecuencias jurídicas subsecuentes del acto de aplicación. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular deba tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable le ordene al particular la inmediata paralización de la ejecución y, en su caso, que tome todas las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional. Si la suspensión es procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta que se dicte resolución firme en él, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.